En este proceso de formación que nosotros tuvimos durante el tiempo que arrancamos el año pasado en julio, fue de mucha importancia, porque ahí aprendí no juzgar, la escucha y mirar a la otra persona desde el yo. Lo que tú me estás diciendo me importa. Ese es el mensaje que yo doy. Esto me importa. El programa busca unir dos organizaciones, una en Alemania, en este caso fue el Paulo Freire, y otra organización en la base en Colombia, que en este caso fue la Fundación Proterra, para generar una articulación y un vínculo desde las personas que viven en Alemania, colombianos, peruanos, ecuatorianos de Latinoamérica y quieren con sus conocimientos aportar a sus países de origen o a su continente de origen, y personas en Colombia que estemos trabajando con el tema y podamos articularnos para generar proyectos con incidencia social o ambiental en el tema que la cooperación en este momento pues tenga punto de interés. La conexión entre la ecología y la vida social a nosotros nos parece muy importante porque el ser humano forma parte del medio ambiente y para proteger el medio ambiente es muy necesario también saber quiénes soy yo, quiénes somos, qué es la colectividad y cómo aprovechamos el medio ambiente y cómo lo podemos proteger. Por eso nació esta linda cooperación con Proterra, porque Proterra tiene el punto de vista ecológico, nosotros más sociológico, y en conjunto logramos formar una red de mujeres aquí. Bien, los resultados obtenidos por la ejecución del proyecto han sido que hemos logrado cohesionar a la comunidad en estos temas de género. Trabajar hombres y mujeres, primero fortalecer por separado. Fortalecer implica el ser conscientes de su naturaleza, qué quieren, qué desean, adquirir confianza. Durante todo este proceso que estuvimos adelantando esas capacitaciones por parte del equipo de Fundación Proterra, encargado de realizar en territorio a través de la cooperación alemana, también de IEZ, aprendimos muchas cosas. Dentro de eso, el respeto hacia la mujer en el papel y su rol entre las comunidades, y así también fortalecer el tema de gobernanza dentro de la participación asociativa y que ellas tienen un rol importante, unos espacios de bastante aprendizaje durante más de un año que estuvimos en el territorio en los diferentes talleres. Hemos podido trabajar con las mujeres estrategias que permitan fortalecer su voz, levantar su voz y también que permitan que no sean tan tímidas, tan inhibidas y que se sientan ellas un poco presionadas o oprimidas por la fuerza del varón. Ellas ya han trabajado varias dinámicas con nosotras y han logrado realmente adquirir una seguridad personal, emocional, para poder decir sin miedo lo que piensan, lo que quieren y sobre todo lo que sienten. Yo a mi futuro, con mi asociación Red de Mujeres, me imagino en Mangar más fortalecido. Me imagino un futuro, nosotras las mujeres, como orgullosas, dedicadas. Con los varones hemos trabajado apertura de pensamiento, que ellos sean conscientes que los hombres y mujeres no somos iguales. ¿Tenemos los mismos derechos? Sí. ¿Las mismas oportunidades? Sí. Pero somos seres diferentes. Nuestro cerebro funciona neurocientíficamente diferente. Es una condición muy importante que nos facilita poder entendernos. Pues he escuchado muchas cositas acá de todas estas lindas muchachas pues, que vinieron a cambiarles el cerebro a ustedes. Porque así se puede decir, porque he escuchado que cuando las ponen a decir algo, pues sí, me aprendí esto y aprendí esto y aprendí esto, pues. Y para mí eso es algo muy grande y ojalá se siga repitiendo. Bueno, aquí les tengo este lindo regalito, también hecho de mis propias manos. También soy artesano después de ser conservacionista. Lo importante que yo aprendí aquí es relacionarme con personas diferentes al entorno que vivimos en San Bernardo y quizás también con la gente también de las mismas asociaciones, porque a veces pues hay unos malentendidos en la asociación y pues estamos estudiando ahora que este proyecto es para eso, o sea, para entender las personas, dialogar, resolver los problemas. En algunas ocasiones, como personas nos llenamos de rabia, actuamos en ese momento
nos toca respirar y volver a continuar, brindar amor, ser paciente y escuchar. Para cantarte con el alma, negra linda, si naciste para ser mi adoración. Ay, para cantarte con el alma, negra linda, si naciste para ser mi adoración. Cuando a Adán lo eligieron para que fuera ordenado a cuidar el paraíso, he pensado y se me antoja que no quiso de quedarse solitario en esas tierras, pero Dios para que Adán no se le fuera hizo un milagro y le entregó a la mujer. De hoy en adelante creo que ya es hora de que las mujeres también den el paso que se merecen y desarrollar lo bueno que ellas también tienen la importancia y aportan buenas ideas, nuevas ideas a nuestra asociación. Y desde entonces trabajamos para ella y ellas a veces para nosotros también. Y desde entonces trabajamos para ella y ellas a veces para nosotros también. Y por eso le dijo, es tu compañera, tienes que cuidarla, tienes que quererla. Y usted, jovencita, con esta manzana, si a Adán le provoca, le da una amiguita. No se porte mal y cuídeme a Adán, no se porte mal y cuídeme a Adán.